Esta noche en ¿Quién tiene la razón? Tras los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, el primer ministro Salvador del Solar descartó que se presente una cuestión de confianza. Además, a través de un manifiesto, exministros, congresistas, entre otros, expresan su preocupación ante la crisis por la reforma política. Y también se arrepiente de lo dicho. El abogado David Dumet, primer puesto en la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia, retira agudas críticas en sus redes sociales. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Bueno, hoy día tenemos un día un poquito más sosegado que el día de ayer, que estuvo bastante picante y caliente. Teníamos los hechos demasiado frescos. El presidente había acudido al Congreso de la República. Se había generado una corriente de opinión bastante airada. Creo que hoy día podemos mirar las cosas con un poco más de calma. Tenemos varios temas por revisar. Por eso hemos invitado a dos personas que nos gustan mucho porque siempre nos llaman a la calma y a la reflexión. Hay que respirar hondo en estos días. Está con nosotros el doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia. Patricia, un gusto. Víctor, ¿cómo estás? Y Juan de la Puente, también abogado y politólogo. Juan, querido, ¿cómo estás? Un gusto. Bienvenidos, señores. Bueno, no sé cómo calificar lo que está pasando porque, como decía Carlos Iván de Gregorio, el Perú parece que estamos siempre trepados en una montaña rusa, ¿no? En un momento estás tranquilo y de pronto te viene un bajadón o un subidón y no sabes en qué momento te vas a poner de cabeza. Lo que hemos visto ayer del presidente de la República, creo que a todos nos queda claro que fue un gesto de protesta, pero no sé bien si se están midiendo bien y qué viene después. Todo gesto tiene que tener una consecuencia y tiene que tener ciertos escenarios en los que uno se pone. Y no sé, me gustaría la opinión de ustedes, pero da la impresión, por lo que hemos visto hoy, que entraron su carta y después ya no sabían muy bien qué hacer. Y lo digo por lo siguiente. Catalina, tenemos el byte del premier diciendo que no hay cuestión de confianza. Por favor. No queremos imponer ninguna idea en particular. Sí, hemos hecho nuestra, básicamente, con algunos cambios, la propuesta de la Comisión de Alto Nivel, pero para someterla a debate y a discusión para todos los peruanos, no para someterla a un archivamiento exprés. Esto no se puede archivar sin que discutamos. ¿Tiene sentido que la ciudadanía reclame un cambio en las reglas que regulan la inmunidad? Tiene todo el sentido. ¿Estamos pidiendo en el Ejecutivo eliminar la inmunidad, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Colombia, en Panamá, en Honduras? No estamos pidiendo eliminar la inmunidad, que no se confunda la gente. Estamos pidiendo cambiar las normas. El gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza. Y sin embargo, sí hay una cuestión de confianza sobre la mesa. Y es la cuestión de confianza de los peruanos hacia la política. Esa es la cuestión de confianza sobre la que tenemos. Ayer, con el mismo énfasis, el premier del Solar lo decía también en el programa de Jaime Chincha. Aquí nadie ha planteado una cuestión de confianza, nadie quiere patear el tablero. Sin embargo, nosotros conversábamos una hora antes, unos minutos antes, un tiempo antes, con el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que tenía una posición bastante más drástica con respecto al mismo punto. ¿Lo escuchamos? ¿Cuestión de confianza? Si es que no se aprueban las cosas como el Ejecutivo las ha planteado, o si es que no se avanza como el Ejecutivo espera. ¿Potestad constitucional o no? ¿Está diciendo que hay probabilidades de que se cierre el Congreso? Mire, no, lo que yo digo, la cuestión de confianza está planteada en la Constitución, obviamente. O sea, no es un tema que se construya de la noche para la mañana o una decisión unilateral del señor presidente, en absoluto. ¿Está en la Constitución o no está? Sí está en la Constitución. La oportunidad, el momento lo irá. Bueno, eso no es un no, ¿no? Eso no es un no. Como yo dije, a un entendedor pocas palabras, y está bien, era lo que planteaba el ministro a las 7 de la noche. A las 9 de la noche el premier tenía otro discurso. Entonces, cuando uno realiza un gesto político de esta magnitud, el presidente caminando del Palacio de Gobierno al Congreso, Juan de la Puente, ¿puede después, unas horas después, sus ministros responder de esta manera? Es posible en el Perú, ¿no es cierto? Bueno, un gusto, gracias por la invitación, un gusto de compartir con mi colega y maestro Víctor García Toma. Hay una política hiperactiva y con déficit de atención, para ser más específico. Es decir, necesita, ¿cómo se llama? Porque cuando tú dices de que, parafraseando a Carlos Iván de Gregory, que siempre estamos sobre una montaña rusa, hay un exceso de drama, de sobredimensionamiento. Hay una sobreactuación de la política. Y entonces hay un conflicto por las formas, pero también hay un conflicto por los contenidos. Y este asunto de la pelea por las formas
nos está haciendo olvidar la enorme necesidad de una discusión sobre los contenidos. El Premier dice que no hay sobre la mesa una cuestión de confianza del gobierno, pero hay una cuestión de sustancia. Es decir, tenemos, ¿no?, una parte de la élite política peruana que cree que no es el momento de la reforma o que está dispuesta a hacer cambios muy tímidos. Y por parte del gobierno tenemos la propuesta de hacer una reforma en los términos planteados por la Comisión Tuesta y en momentos bajando la guardia, que es lo que ha pasado el último mes, ¿no?, y en momentos, digamos, levantando la bandera. Ya, esta especie de contradicción entre la necesidad y la oportunidad han generado este clima que hemos visto ayer. Pero si le quitamos la sobreactuación, que es más o menos el 80% de lo que vimos ayer, estamos hablando de un conflicto más que de formas, que sí es importante porque en democracia las formas también hacen el contenido, pero prioritariamente acá hay una discusión de fondo si el Perú tendrá reformas o no. A mí me queda claro que si el Perú no tiene reformas sustantivas en el sistema político y en las reglas electorales, es muy probable que el año 2021 elijamos un presidente muy débil. Y un Congreso mucho más fragmentado. De modo que yo pienso, en términos muy positivos, que los partidos que quieren ser gobierno en el año 2021 deberían estar muy interesados en pactar adentro del Congreso y hacia fuera del Congreso un paquete de reformas, y eso es lo que yo creo que no veo. Esa me parece que es la cuestión de sustancia después de toda esta hojarasca de las últimas 24 horas, ¿no? Ahora, tratemos de ponernos realistas también. Y yo pienso exactamente igual que tú, y supongo que el doctor García Toma también, que la reforma política es indispensable, pero la reforma política se hace en el Congreso. Eso no lo vamos a poder cambiar nunca. Y la oportunidad que se tenía con un Congreso que tenía una mayoría de un partido, independientemente que fuera o no de gobierno, se perdió en el momento en que no hubo capacidad de hacer un acuerdo político, ¿no es cierto? La pregunta es, hablando fríamente, el presidente, sin el respaldo de una bancada. Sin bancada. Sin bancada. Sin una concertación parlamentaria alrededor suyo. Sin un gabinete lo suficientemente fuerte. Con el peso de la opinión pública le basta para empujar una reforma en el Congreso. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Porque lo cierto es que los congresistas pueden zurrarse en la opinión pública y seguir ahí. Doctor García Toma. Pero además hay que decir que el paquete de reformas no es consistente. Voy al anterior. De acuerdo. Ya culminó la reforma normativa del punto de vista judicial. ¿Y qué podemos sacar de balance? ¿Qué de sustantivo ha aprobado el Congreso a pedido del Poder Ejecutivo que nos permita visualizar que en los próximos años tendremos un mejor Poder Judicial? La reforma más importante, que era la referida a la Junta Nacional de Justicia, nació herida de muerte cuando en la propia ley de reforma constitucional se establece que el mecanismo de designación de los integrantes de esa Junta será por concurso de méritos, con lo cual estaba evidentemente excluyendo a quienes pudieran, digamos, siguen teniendo el perfil que la reforma quería, se autoexcluyesen del proceso, ¿no? O sea, de acuerdo, pero lo que teníamos tampoco era bueno. O sea, estaban buscando alternativas. Y lo que salió tampoco es una propuesta exactamente a la que el presidente planteó. Hubo ahí un trabajo en el Congreso. Lo cierto es que porque el primero paquete o la primera medida necesite ajustes, no nos vamos a quedar sin hacer las demás, ¿no? Pero vayamos, las reformas constitucionales, ¿cuáles son? ¿Es, digamos, vital ocuparnos de la vacancia por razones morales? No es vital. ¿Tiene sentido el de que las elecciones congresales sean en la segunda vuelta y no en la primera? El tema es bastante polémico, además. Sí. Discutible. Y la tercera es la del tema de la inmunidad, en donde, ¿qué es lo que ha reclamado el Congreso? El Congreso ha reclamado el ejercicio de la independencia para poder tomar sus decisiones sin injerencia de un tercer de un órgano como es el de la Corte Suprema. Y tengo entendido que está en trámite una modificación del reglamento que va a acortar el plazo para que el Parlamento se pronuncie. Caso contrario, se aplica el silencio positivo administrativo. Esto es, se da por aceptado el pedido del Poder Judicial. No habría pedido de inmunidad cuando
el caso se inició antes de que el diputado fuera considerado congresista. O sea, esa reforma está en marcha, o sea, a la manera y el estilo del Congreso. Pero luego, como les digo, no hay en el paquete consistencia como para decir que estamos descubriendo la América, ¿no? De acuerdo, pero entonces el legislativo tiene también capacidad para recomponer, arropar y poner cosas en ese paquete. O sea, el legislativo no tiene que coger el paquete completo, aprobarlo tal cual, ¿no? Entonces, pero lo que no se nota, y hay que decirlo con todas sus letras, es una voluntad, ¿no? No se nota una voluntad en el Congreso de la República. Y yo hago una pregunta. Se sabe que las comisiones el día de hoy no están formadas de acuerdo a la representación que existe en el Congreso porque hay un desfase. ¿No es cierto? Se han formado nuevas bancadas que no tienen representación en comisiones porque eso se tiene que hacer recién ahora que hay cambio de presidente del Congreso. Es válido que una comisión que no es representativa ni siquiera de la conformación del Congreso mande el archivo a algo en lugar de elevarlo a pleno, que probablemente el resultado hubiera sido el mismo. Esa es la pregunta. Ahí es donde el gobierno por lo menos parece estar poniendo el dedo en esa llaga, parece estar poniendo el dedo del gobierno, ¿no? Creo que no habrían que insistir en las falencias y las omisiones del Parlamento, que son obvias. Pero habría que incidir en que no solamente tendríamos que hablar de reformas políticas, tenemos que hablar de planes, programas y acciones del gobierno. Es decir, no solo queremos ver a un actor político como el presidente que, digamos, arremete y va al Congreso de la República a pechar, sino queremos verlo también ya en la aplicación de medidas concretas para combatir la inseguridad, para de una vez arreglar el problema de la afectación de los desastres del norte, para que combata la anemia, y yo no veo gobierno. Ahí el doctor García tómate un punto, Juan. Vizcarra parece querer ser el eterno Paniagua, porque Paniagua tuvo el gran trabajo de hacer reformas, sí, para que pudiera ir adelante la lucha anticorrupción, y de hecho las llevó adelante, pero Paniagua no se le podía pedir mucho más, no se le podía pedir que arreglar la carretera, ni que resolver el tema de la seguridad ciudadana, porque tenía un lapso muy corto para hacer lo que tenía que hacer. Vizcarra no, Vizcarra tiene que gobernar, además de empujar reformas. ¿Cómo hacemos? Digamos, dejando el tema de la pelea de las formas y entrando al asunto de la discusión de los contenidos, habría que considerar que este es un periodo muy especial en el país. De acuerdo. Hemos tenido un presidente que se ha ido, 5 presidentes cuestionados por razones de corrupción, y lo que no pueden decir los políticos en el Congreso o fuera del Congreso es que después de todo esto las reformas no son importantes. Yo podría incluso poner en el mismo plano, forzando incluso, considerando que las reformas yo creo que son más importantes, digamos, para efectos estratégicos en la política diaria, yo podría poner en el mismo plano esas dos cosas, el gobierno de todos los días, que es evidente que le falta al gobierno del presidente Vizcarra, y la reforma. Pero lo que tenemos en el Congreso a mucha gente que dice, no, ¿sabe qué? Dedíquese a gobernar y no me haga reformas. Y eso a mí me parece que en la perspectiva de un país que necesita cambios es irresponsable. Totalmente Sobre de acuerdo. todo porque de dónde venimos. Totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta que te hacía hace un momento es, partiendo de ese punto del que todos estamos de acuerdo, ¿cómo? Es que no es una discusión pura la que tenemos la reforma. De acuerdo. Porque tenemos un presidente que desde el mes de enero ha perdido aprobación. Creo que él ha desperdiciado el tiempo del referéndum y no ha capitalizado completamente el espíritu del referéndum en favor precisamente de las reformas. Creo que durante 2 o 3 meses bajó la guardia en este asunto y ahora cuando quiere recuperar el tiempo ve que el escenario es distinto porque no tiene bancada parlamentaria, tiene poco más de 40% de aprobación y tiene un Congreso que se ha rearticulado. Un fujimorismo que no se debilitó. Entonces, todo lo que hubieran esperado. Entonces, ¿no? También es cierto que en los gestos del presidente está la idea de no perder, de recuperar cierto protagonismo de la política, manejo de la agenda, porque yo me imagino, ¿qué pasaría si es que el presidente va el 28 de julio al Congreso con una mesa directiva muy probablemente dirigida por el fujimorismo, todo indica eso, y con casi 1/3 de aprobación, un poco más, 35, 36, 37? Evidentemente eso lo convertiría al presidente Vizcarra más que un Paniagua eterno en un PPK 2.0. Y entonces, esa es una, digamos, por eso digo, la discusión no es pura discusión de la reforma. Así como... Y por el lado del Congreso también es cierto, porque la negativa de a la reforma no está muy ligado a que conceptualmente no estén de acuerdo. Yo he hablado con mucha gente en el Congreso que están de acuerdo con paridad,
están de acuerdo con la eliminación del voto preferencial, con las elecciones internas. O sea, sí hay sustento en las propuestas de reforma electoral, pero, por ejemplo, en el fujimorismo yo tengo entendido que no hay un acuerdo hacia adentro, ¿no?, para este punto mínimo. Pero entonces, eso es lo normal, Juan. Sí, así pero también hay una cita partidaria, ¿no? Por lo tanto, eso es la política. Lo ideal sería que esta sea una discusión pura y no lo es. Está jalonada por los deseos de recuperación de la agenda por parte del fujimorismo y por parte del presidente, y eso provoca lo que hemos tenido ayer, ¿no? Lo que hay que generar, me parece, en el Parlamento es la aparición de liderazgos que arrastren la reforma, es decir, que hagan suyo alguna de las normas del paquete de reformas. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso del gobierno, está mejor posicionado el premier Salvador del Solar. Entiendo que él, digamos, brinda la idea de que tiene un compromiso mayor con la reforma, de la que tuvo el presidente, porque el presidente habló de reforma política después que alguien se lo planteó. Después de que lo planteó, me parece, en diciembre, transparencia. Y luego de que se entregó, esta comisión de Tuesta entregó la propuesta, quedó varios días guardado en un cajón. Y yo diría en ese mismo sentido que es muy probable que el ministro de Justicia tampoco tenga una identidad con la reforma. Pero veo que Salvador Solar sí tiene, porque además es un político que tiene horizonte. Puede ser más adelante candidato presidencial, cree que puede ser más parte de su legado, ¿no es cierto? Y ahí también tú acabas de ver las diferencias entre lo que plantea el premier y lo que plantea o dice no plantear el ministro de Justicia. Es evidente también que están calculando, porque tengo la sensación que pelear con el Congreso, con un presidente con 62% de aprobación o un presidente con 42% de aprobación, es otro escenario. Estamos hablando de 20 Además, puntos. ojo, antes peleabas con un Congreso con posibilidades de reelección. Hoy no. Pero, y eso hace una enorme diferencia, porque tienes un montón de kamikazes, ¿ah? O sea, hay gente que está dispuesta, bueno, pues yo no hago lo que me da la gana, ¿y qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿No te van a reelegir? Igual no me iban a elegir. O sea, ayer el grado de empoderamiento que tenían, que siempre tienen, ¿no? Y que son políticos además muy curtidos. Mauricio Mulder actores políticos. Y Víctor Andrés García de la Hunde era como de, a mí que me saquen si quieren, ¿no? Yo acá no me muevo, era como una cosa bien... Pero ustedes han hablado de Solar, yo creo que Solar ha salido maltratado a este tema, porque si él inicia un diálogo con una de las figuras principales del fujimorismo, como es Luz Salgado, se compromete con la presidenta de la comisión, que va a asistir con el ministro de Justicia, para hablar sobre el tema de la reforma, y luego al día siguiente es arrastrado como una suerte de monaguillo por el presidente de la República para este acto escénico de pechar al Congreso, y luego salga horas más tarde digamos, con otro discurso, creo que no le hace bien. Sí. Por eso creo que el liderazgo de esto se lo deberían dejar a él, porque me parece que el presidente se está desgastando, y además hay un tema que es específicamente complicadísimo, y es, tenemos en este momento una de las luchas contra la corrupción más complicadas que le haya tocado al país. Me parece que en términos de cómo se ejecuta, mucho más complicada de la que ocurrió post gobierno Fujimori, porque lo del gobierno Fujimori fue una debacle tal que se rearmó todo el sistema de justicia y se trabajaba con la convicción de que, bueno, se estaba limpiando la casa. Ahora hay mucha gente que quiere presentar esto como una persecución política y como la necesidad de criminalizar la política, y a raíz de eso sale el famoso comunicado que al que hacíamos alusión al comienzo del programa, que quiero que lo veamos. Catalina, si lo tienes a la mano. Lo que pasa es que, por supuesto, yo me tengo que poner mis lentes porque no veo absolutamente nada. Un comunicado que es firmado por muchísimas personas, hay que decirlo, casi todos de la misma tendencia política, con algunas diferencias, que dice, a ver, Catalina, ve cuadrándolo mientras busco mis lentes, ponlo, para que no vean este desastre que va a haber todo el Perú a la vez. Ahí está, gracias, Catalina. Bueno, ahí tenemos el comunicado en que se dice que afirmar que lo que busca este pronunciamiento es afirmar que el régimen de democracia representativa, pluralista y popular contra las tentaciones plebiscitarias y populares que se nutren de la confrontación e intransigencia. Eso es lo primero que dice este comunicado. En segundo punto,
dice que hay que condenar el uso de mecanismos jurisdiccionales para enfrentar la política y perseguir a rivales. Eso implica separación de poderes y recuperar la autonomía de la Judicatura y el Ministerio Público. Igualmente, rechaza las pseudoteorías jurídicas y procesales que justifican la criminalización de la política. Y tercero, el comunicado dice que se busca luchar contra la infiltración estatal de aquel pensamiento moralizante políticamente correcto, evidenciar su esencia antidemocrática, en tanto niega valores como el pluralismo, la tolerancia, el rol de la familia y la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, respaldar las voces y manifestaciones de los peruanos que se oponen a esta intolerable imposición. Lo firman un grupo enorme de personas. Ustedes pueden ubicar algunos nombres. Está el doctor García Toma, a quien hemos invitado para que nos ayude a entender un poco el sentido de este comunicado, que más allá de su trascendencia o de cuál sea el impacto que tenga, da cuenta de una posición política bastante extrema, en la que, hay que decirlo, el gesto del presidente puede haber incomodado a muchos, nos ha parecido excesivo, demasiado dramático, demasiado ruido para una nuez que merecía otro tratamiento. No es que no fueran pocas las nueces, sino una nuez que merecía otro tratamiento. Pero ojo, y para mí eso fue una de las cosas que me pareció bastante evidente, y era, si el presidente entra al Congreso, deja un papel, exige que las cosas se hagan de determinada manera, automáticamente mancha lo que se pretende hacer en el Ministerio Público, porque ya hemos escuchado voces que dicen que el Ministerio Público trabaja digitado por Martín Vizcarra. Y si Martín Vizcarra extiende la idea de que él va, dirige, mueve y no respeta independencia de poderes, lo que tiembla en el Congreso hace terremoto en Fiscalía. A mí me parece que están mezclando papas con camotes, pero justamente no se le debe dar en este momento a quienes buscan la impunidad de ciertos actos de corrupción ninguna excusa para mezclar papas con camotes. Doctor García Toma, por favor, explícanos por qué. En el caso, cosa tan rara. Digamos, por el tema del Ministerio Público, fue claro y evidente el comportamiento del presidente de la República en lo que se refiere a intervenir en los asuntos internos del Ministerio Público. Desde el momento mismo en que juramenta a Chávarri, es el presidente de la República el que lo está empujando a salir fuera del cargo, no siendo esa su responsabilidad. Recordemos que cuando se produce este famoso mensaje a la nación que dan los exfiscales en ese momento, Pérez y Vela, eso se hace desde una oficina del Ministerio de Justicia. Desde una oficina del Ministerio de Justicia. Es decir, un poder del Estado facilita, ¿no es cierto?, instalaciones para que dos exfiscales se declaren en rebeldía e inciten a la rebeldía al interior de una institución. Más allá de lo arbitrario y de lo injusto que fue la decisión de Chávarri de separar a estos dos fiscales, no cabía ahí en modo alguno la intervención del Poder Ejecutivo. Bueno, doctor García Tomás, somos un poco más... somos un poco más que dos fiscales. La lucha anticorrupción es mucho más grande que si los dos fiscales se quejan de alguna situación injusta desde el Ministerio de Justicia, desde la sala de su casa o desde el baño de un centro comercial. No, o sea, de verdad entiendo la preocupación, pero de ahí a sacar la conclusión de que Vizcarra digita el proceso judicial es... O sea, si queremos buscar... Ayer, por ejemplo, el congresista García Belaúnde decía que Vizcarra tenía la culpa de que Donaire se haya escapado porque no le había quitado los galones cuando él era jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, podemos empezar a establecer conexiones esotéricas entre los hechos para justificar algunas acciones, pero ¿de verdad es serio? Expliquemos. El caso de Inostroza, por ejemplo. El señor Inostroza estaba bajo seguimiento y vigilancia, que correspondía al Poder Ejecutivo. Sin embargo, el señor Inostroza salió del país. Esa es una clara responsabilidad del Poder Ejecutivo y que da una impresión errada de cómo funciona, cómo opera el Poder Jurisdiccional. Eso no es una... Entonces ya no entiendo, ¿el Poder Ejecutivo empuja, entorpece o favorece a los corruptos? Porque de alguna manera, si abre la puerta a los corruptos, entonces esta teoría del comunicado se va al cacho. Lo que pasa es que la salida de Inostroza, digamos, da la impresión de que en este país hay que acrecentar las medidas de coerción, porque si no se nos escapan, pero se escapan por culpa del Poder Ejecutivo. No entendí muy bien el argumento, pero vamos, tampoco es fácil la situación. A ver. Vamos a ver el comunicado, ¿no? Porque me parece muy interesante este asunto. Mire, yo no creo que el gesto del presidente ayer sea un gesto grave.
yo creo que es una respuesta a una clarísima actitud de una parte del Congreso, probablemente no toda, que no quiere ninguna reforma. Y el archivamiento de la regulación de la inmunidad, no la supresión, porque soy a favor de la inmunidad como instrumento histórico del parlamentarismo. Fue una provocación. Ya, fue una provocación. Fue una provocación, totalmente de acuerdo. Pero yo digo que en todo caso, tanto la reacción del Congreso como el gesto del presidente lo coloco en el paquete de las reformas. Pero me interesa mucho más el tema de los contenidos. Y yo creo que no habría que olvidar que el presidente de la República es también jefe de Estado y tiene una responsabilidad política que va más allá de sus funciones ejecutivas, digamos. Sí. Lo dice el artículo 110, 112, y si uno mira el 118, etcétera, y la concepción de jefe de Estado. Y por lo tanto tiene derecho a reclamar si la lucha anticorrupción en su gobierno se ve afectada. Y probablemente, como decía el fallecido constitucionalista amigo nuestro, Enrique Bernales, eso instala de repente un presidencialismo desequilibrado e inorgánico. Pero a mí me parece que el papel del presidente Vizcarra en estos meses en la lucha contra la corrupción ha sido un papel progresivo y positivo. Totalmente. Porque sin esa presión, hoy día tendríamos al Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, a gran parte de los cuellos blancos todavía operando. Te pregunto, porque era Juan, evidente que el Congreso no quería licenciar al Consejo Nacional de la Magistratura. Tú tienes ustedes en general tienen una mirada que a mí me sirve mucho porque siempre es más grande que el detalle y más larga que el momento. ¿Ok? Entonces ahora les pido a los dos una reflexión. Imagínate que por A, B o C, porque así ocurren las cosas en política, a veces un gesto te lleva a otro, terminas metido en algo que no habías planeado desde el comienzo, se plantea una cuestión de confianza y se cierra el Congreso. Pongámonos en ese escenario que no es tampoco imposible. ¿Favorecería el trabajo que se está haciendo en la lucha contra la corrupción? ¿Cuánto desmerecería o cuánto empaña el hecho de que un presidente arriesgue al punto de parecer no respetar otros poderes cuando se necesita que la cancha esté más o menos limpia, Juan? Ya, hace 4 meses yo podría decir que eso ayudaría, no estoy seguro que sea ahora. Primero porque creo que ha perdido velocidad las reformas. El propio presidente hoy día puede ser acusado de haber bajado los brazos frente al conjunto de reformas. También podría ser. Tercero, yo creo que, como lo dice Víctor, hay desajustes en relación a algunas reformas como la de la Junta Nacional de Justicia. Y tercero, porque yo creo que esto no es el primer minuto del segundo tiempo. Yo creo que estamos ya en el minuto 30 del segundo tiempo. Y entonces también hay un asunto de tiempo. De oportunidad. Pero también es cierto que en esta disputa por el sentido de la reforma, podría ser que la opinión pública diga que en realidad el Congreso está muy mal, pero Vizcarra también está mal, y al final se produzca un divorcio entre la sociedad y la élite política. Pero ¿le conviene a la lucha anticorrupción? Disculpe, doctor García Toma, ahorita le doy la palabra. ¿Le conviene a la lucha anticorrupción que se está librando el Ministerio Público con todos los errores, dificultades, porque no son perfectos tampoco, que el presidente de la República empiece a mostrar, quiéralo o no, porque lo va a leer así una parte de la población, justamente esa parte que está en contra de la lucha anticorrupción, un sesgo más metiche, más autoritario, más hagan las cosas como yo quiero, porque les da pie a ese punto el comunicado en que dice que se está manejando la lucha anticorrupción con sesgo político. Yo hoy día, a esta hora del día, yo no tengo ninguna evidencia de que el presidente de la República maneje el Ministerio Público. Yo tampoco, ¿ya? Pero pregunto, ¿eso que hizo en el Congreso les da pie? Puedo reconocer que a veces en política las cosas no son lo que son, sino lo que parecen que son, pero tengo que ser responsable respecto a lo que a mí me parece. Lo que sí es cierto, si quieres entramos a discutir el comunicado, que en el comunicado se da por sentadas cosas que están en el debate. Por supuesto. ¿Ya? Y las opiniones que allí aparecen y son firmadas por personas, me parece que es legítimo porque tienen derecho a una expresión de esa naturaleza, digamos. Ahora, que luego eso se convierte en realidad o no, y es otra cosa, pero digamos, el comunicado es una declaración política. Desde ese punto de vista me parece legítimo que quienes han suscrito... No, y creo que además demuestra con claridad, en blanco y negro, cuál es el pensamiento y la posición de un grupo importante de la población, totalmente válido, pero también demuestra cuáles son los flancos abiertos que tiene el presidente contra grupos que no piensan como él, y muestra cuáles son los derroteros por donde lo van a caer. Los dos principales flancos abiertos que tiene el presidente, en primer lugar, es no haber aprovechado los meses, ¿no?, de un enorme respaldo de la sociedad para, en segundo lugar, producir una enorme coalición política para el cambio. Totalmente de acuerdo. El pacto me parece importante con el Congreso, pero me parece también llevar a la sociedad en eso. Mira lo que pasó en Brasil. Todo el mundo se frotó las manos por la destitución de Dilma Rousseff. Por la cabeza del otro. ¿No es cierto? Claro. Qué lindo, el PT se va al diablo.
Listo. Y en 3 años no hicieron cambios. Y cuando vino la ola Bolsonaro, se barrió a todos, incluyendo a aquellos que se frotaban las manos creyendo que el asunto no es con ellos. Si hay partidos y políticos hoy día en el Perú que piensan que esta crisis no es con ellos, la lucha contra la corrupción se pueden poner de costado, que se pongan de costado. Pero en 2021 probablemente no van a contar con ser parte del futuro. Lo que pasa es que esos que tú reclamas, Juan, no van a ser reelegidos. Entonces ahí tenemos... Pero me refiero no a personas, me refiero a partidos. Es que no tenemos, pues tenemos personas. Hay un hecho válido, que nosotros no tenemos explicación, y es que hasta hace algunas semanas había un entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Era claro que la relación entre Salaverry y el presidente Vizcarra era una relación cordial, armónica, y que estaba dirigido a propósitos comunes. Era también visible que Vizcarra había abandonado de tener una relación en particular con la bancada que él heredó para tratar de establecer algún tipo de vínculo o relación con miembros de otra bancada para tener un consenso mayor. En un momento determinado, esas dos posiciones que eran correctas han sido abandonadas por el presidente Vizcarra. Totalmente de acuerdo, y además ahí creo que los dos coinciden. Sin pacto no hay reforma posible, no hay reforma posible. Y claro, el plan C sería, ok, cierro el Congreso y entonces traigo un Congreso nuevo, con lo cual tampoco le asegura que le vayan a impulsar una reforma, y ahí sí me parece que se empaña... Es que lo más por grave, más que sea una salida democrática. Lo más grave, Patricia, es que yo creo que ni Vizcarra tiene interés de plantear la cuestión de confianza, ni mucho menos llegar a la disolución del Congreso. Mi impresión es que lo que está buscando son medidas de muy corto plazo para que tengan un efecto en la próxima encuesta. Hay un asunto que pasa mucho en política, y es cuando te quedas dándole vueltas y vueltas y vueltas al gesto para estar vigente, sí, ¿no? Y no resolver el problema. ¿No? Pasa, como por ejemplo, con los independentistas en el Congreso en España. Y con el rollo, no van a lograr nunca la independencia, por lo menos no en corto plazo, pero les sirve para estar ahí vigentes. ¿Va a jugar a eso Vizcarra con el tema de la reforma? La pregunta la dejo planteada, la contestamos después de la pausa. Me mira Juan así con cara de que tiene... Es un castigo, es eso. Pero vas a tener tiempo para pensarla. Ya volvemos con la respuesta de Juan de la Puente. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari Matsigenga Oniagani Magagitiro Perope. Perú marca Aymarazo. Perú ka achuaran chichaba. Perú suyuja jesguasimitan riman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Pluspetrol y RPP. El 75% de los desagües van a las fuentes de agua, registrándose más de 1.820 municipios que arrojan sus aguas hervidas directamente a ríos, lagos o al mar. Ante esta problemática, Marino Morikawa, especialista en ciencias ambientales, descontaminó con ayuda de la nanotecnología el humedal El Cascajo, en Huaral, convirtiendo su trabajo en un ejemplo para recuperar las principales fuentes de agua de nuestro país. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque tener mejores políticas en la preservación del agua es importante para el progreso de todos los peruanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés.
En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento, ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. Juan de la Puente tenía una respuesta para nosotros, lo que pasa es que yo ya me olvidé la pregunta. ¿Tú también? Yo entiendo algo así como qué hacer más o menos en este contexto, sabiendo cómo están las fuerzas. Así es. A mí me parece que el pacto es importante, pero también es importante la movilización. El año pasado se lograron cosas muy importantes porque no solo hubo pacto, hubo incluso en todo caso un consenso a palos entre el presidente y el Congreso. Pero hubo movilización. Y no me refiero al hecho de que la gente salga a la calle, sino a una movilización de conciencias y de voluntades. Y lo que hemos tenido estos meses es un desperdicio de esa vigencia de la sociedad en relación al cambio. Y por eso es que hoy día, yo diría que frente al presidente Vizcarra aparecen en realidad dos oposiciones. La oposición clásica, conservadora, que nosotros ya la sabemos que está básicamente en el Congreso, pero hay una oposición en la calle también, que es el de las marchas, de los bloqueos, de los sindicatos del sur del país, los que le dicen, bueno, oye, te hemos dado confianza, pero también tenemos un tema de seguridad, tenemos un tema de la política todos los días. Claro, y la idea de que hay demandas muy fuertes, debe ¿no? gobernar con dos manos, con una mano en la reforma y con otro, en lo que decía Montesquieu, la política, el gobierno de todos los días. Pero, ¿qué hacer hoy día? Yo creo que hay cambios que son necesarios e impostergables. Hay que sacar plata de las campañas electorales, hay que avanzar, plata sucia, plata, de acuerdo, ¿no? Hay que fortalecer a los partidos para no tener una fragmentación en el Congreso, por lo tanto, habría que avanzar en elecciones internas convocadas por organismos electorales. Hay que reducir el número de los independientes fichados para que vayan a listas parlamentarias. Hay que eliminar el voto preferencial, que es nocivo para los partidos, y hay que aprobar la lista paritaria. Ahí tienen, por ejemplo, un esquema probablemente mínimo en eso. Pero es muy probable que en el Congreso no haya consenso ni siquiera para eso. Ya no estamos hablando de la inmunidad y otras cosas. Ya no estamos hablando del veto presidencial y de la cuestión de confianza. Estamos hablando de un paquete mínimo en aspectos electorales. De las cosas más prácticas que nos van a llevar a elecciones más consistentes. Y que además, en lo que, si hablamos de encuestas, ha sido, digamos, respaldado por la gente en los últimos 3 años como opinión pública. Si solo tuviésemos financiamiento público de campañas electorales, nos reduciríamos enormemente la dependencia del dinero sucio por parte de los candidatos y empoderaríamos a gente que quiere hacer política y ya no tendríamos empresarios que quieren seguir haciendo empresa con un escaño en el Congreso, que es en buena parte mucho de lo que hemos tenido en los últimos 15, 20 años en el país. Si el proceso de reforma, digamos, tiene como mayor obstáculo la falta de voluntad del Parlamento, bueno, dentro de algunas semanas tendremos la oportunidad de que a través de la composición de una nueva mesa directiva podamos tener un Parlamento con otra actitud. Es decir, habría que ir generando las condiciones para impedir que Fuerza Popular mantenga el control fáctico que lo tiene ahora y evitar que tenga el control jurídico en la próxima elección y generar de la mesa directiva, entregarle a las comisiones principales a personas que tengan esa voluntad de decisión y cambio. Yo creo que no hay que dar por perdida la batalla del Parlamento. De acuerdo, pero esta especie de ruptura de diálogo o de enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo, entre Ejecutivo y Legislativo, Juan, ¿beneficia o fortalece el fujimorismo para una mesa directiva? Porque lo que ha logrado, sí, es cierto que el Congreso se sienta como todo atacado, sí, claro, ¿no? Y eso puede tener otras consecuencias, pero ¿no? Ya antes de eso el fujimorismo había recuperado. Aquí una vez dialogamos sobre este asunto, ¿no? Es decir, matar al fujimorismo diciendo que ya murió para siempre era un error. O sea, evidentemente se ha recompuesto. Creo que, no obstante, hoy día la política pasa por dos cosas. Primero,
para entender que tenemos no una cuestión de confianza, sino una cuestión de sustancia. O sea, hay un paquete de cosas que el gobierno y el Congreso tienen que hacer. Que eso pase por un consenso de besos sería lo ideal, pero también podría pasar por un consenso a palos o un consenso a escobazos, que es lo que hemos tenido el año pasado. Sí. Pero en esa cuestión de sustancia hay cosas que son indelegables y cosas que son, digamos, inevitables. Y en segundo lugar, tenemos una discusión sobre la política cotidiana. Lo que no podemos es confrontar la política cotidiana con la reforma, que es lo que yo he visto en los últimos días. Es decir, no hagan reforma porque lo más importante es la seguridad. Y eso no se puede decir en un país donde hay 30.000 casos de corrupción, por ejemplo. No, y además porque una cosa afecta necesariamente a la otra. Lo que pasa es que creo que lo que no está mostrando Vizcarra con claridad es la política cotidiana sobre la cual se tiene que montar también. Pero ¿no? Para ser sincero, tampoco está mostrando claridad respecto de lo de la reforma. No está, pues, porque nada. En los últimos meses el gobierno ha bajado la guardia en relación a la reforma. De cara al 28 de julio, porque ya estamos entrando a junio prácticamente, de cara al 28 de julio sería ideal que tengamos claridad en los dos poderes sobre esas dos plataformas, la plataforma de la reforma y la plataforma de la política de todos los días. Estamos olvidando también algo que es muy importante, Patricia, mientras discutimos aquí sobre el tema de la reforma política y la forma en que deben entenderse el Ejecutivo y el Legislativo, las movilizaciones avanzan. Es decir, el tema de las Bambas no se ha solucionado, probablemente volvamos al punto inicial. El tema del paro agrario, parece que se va a renovar. Y tienen una demanda insatisfecha. Las dirigencias todavía, sindicales, ¿no?, están avanzando lentamente en una actitud de defensa frente a un conjunto de medidas que desde el Ejecutivo, con razón o sin se pretenden plantear en el tema laboral. Sobre el agua, el otro día, absolutamente válida. La intervención primero del presidente de la República, pero sustancialmente la del alcalde, ha generado en algunas colectividades cercanas a las zonas de los peajes a movilizaciones que en los próximos días se van a incrementar. Y mucho me temo que el Poder Ejecutivo no va a dar la talla para, digamos, poder arreglar estos temas. Da la impresión que no está en el detalle. No el presidente, porque para eso también están sus ministros. Hoy día, por ejemplo, estos días hemos asistido en los canales de televisión, en los foros de debate, en los medios de comunicación, el problema entre las empresas eléctricas. Un problema que tiene que resolver Osirmin y el Ministerio de Energía y Minas y que no resuelve hace años. Entonces, claro, se van al Congreso, que es el peor espacio, porque ahí no se resuelven temas técnicos, pero en parte, cuando se le dice a las empresas eléctricas el Congreso no es el lugar, te contestan con razón, bueno, pero es que Osirmin y el Ministerio no hacen absolutamente nada. Entonces, si no se pueden resolver esos temas, que son obvios y urgentes, imagínense si se va a resolver pues que los señores de determinadas zonas de Lima se les debe y esos temas las obras de agua hace meses, ¿no? Y esos temas probablemente, Patricia, desplacen el interés por el tema de la reforma en los próximos meses. La inseguridad ciudadana y la percepción de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, es algo con lo que no se puede, con lo que el gobierno no lucha de manera adecuada. Que es la quinta gran reforma que el Perú necesita, la seguridad. Ahora, que disculpen los matemáticos, pero el Perú tiene en esto 3 mitades. El gobierno y su agenda, la oposición y el Congreso su agenda, pero aquí está la sociedad que está demandando. Ese punto es importante. El paro agrario, las movilizaciones sindicales, las demandas ambientales, la gente que se queja contra los contratos truchos, sí, pues, que lamentablemente el alcalde de Lima quiere renegociar y no anular, lo cual me parece un grave error de partida. Tengo la sensación que marcan la independización o la autonomía de los movimientos sociales respecto al gobierno. Y consagran la ruptura de la coalición vizcarrista del año pasado. ¿Tú crees que pero fue una coalición muy coyuntural? ¿Fue para un punto específico entonces? ¿No logró solventarse? No, sí, porque el presidente en realidad tuvo, incluso, para empezar, no ha tenido un buen tino para el trato con sus parlamentarios, de modo que no tiene bancada. También es cierto que algunos parlamentarios le han jugado mal, pero en general, digamos, su relación con la parte no fujimorista del Congreso no ha sido fina, pero tampoco con la sociedad. Pero además, Juan, no se ha relacionado con la sociedad. Y eso me parece importante porque aquí hay un país insatisfecho, un país que demanda, que quiere cambios políticos, que quiere cambios sociales, y en algún momento interpretó que el liderazgo de esto
de esta demanda era el presidente y por eso lo empodera con 62% de aprobación y le da más de 90% en el referéndum, incluso en preguntas incorrectas como el asunto de la bicameralidad, con el cual yo estoy de acuerdo y voté en contra. Entonces, al romperse la coalición vizcarrista, tenemos un presidente que podría incluso querer sinceramente la reforma, pero se encuentra ya debilitado porque la sociedad no responde a su llamado. Y a eso le agrega Juan que mantiene un error continuo de que al momento de formar sus gabinetes los conforma con jugadores pechofríos. Es decir, no hay ministros que se salgan a comprar el tema de su sector en la cancha. No bueno, los pero vemos. ahora Salvador del Solar no es pechofrío. No, bueno, pero estamos hablando de una golondrina. Claro. Bueno, probablemente ahora... El problema en el Congreso va a continuar, no creo que mejore mucho la situación. Y hay otros aspectos que están complicando el asunto. Los ministros es uno de aquellos temas. Por ejemplo, la ministra Bustamante cobró un protagonismo particular importante en el tema de la negociación con las Bambas. Hoy está siendo cuestionada, sin embargo, por haber pedido que salga la gente a las calles a apoyar la reforma política de Vizcarra. Se le ha criticado porque dicen que lo que estaba incitando era a los beneficiarios de programas sociales, lo cual es, por cierto, una exageración. Pero veamos qué fue lo que dijo la señora Bustamante y cuál ha sido luego su explicación, porque sí da cuenta otra vez de entonces cuál es el rol de los ministros. Veamos. El país, a través de movilizaciones, le ha demostrado al Congreso que cuando es una prioridad, ¿sí?, tiene, porque son elegidos por la población. Está haciendo un llamado a la movilización popular. Un llamado a la población porque creo que es un tema importante, ¿sí? Y creo que siempre todos deberíamos de apoyar la reforma política y la ciudadanía ha sabido hacerse escuchar siempre. No solo se ha tergiversado la declaración que hice el día de ayer, en ningún momento, y rechazo las afirmaciones vertidas sobre una convocatoria a una movilización a usuarios de programas sociales o a programas sociales haciendo uso político, ¿sí?, de los programas sociales o de sus usuarios. Complicada situación porque si bien la ministra efectivamente no convoca a nadie de los programas sociales, se siente que está arengando en favor de que la gente salga a la calle y tiene un cargo complicado porque bajo su ministerio están los beneficiarios de los programas sociales. Pero lo hace desde un equipo que no tiene hinchas. O sea, estamos invitando a la movilización de un grupo de personas que más bien, de acuerdo a las encuestas, se encuentran en contexto. Es una función política. Víctor aquí ha sido ministro y sabe que lo que pasa es que algunos todavía creemos de que los ministros son técnicos y la verdad es que los ministros son políticos. De acuerdo, Juan, pero tú reclamabas ese enamoramiento con la calle, ese asumir el liderazgo que la calle te quiere entregar. ¿Esta es la forma? Probablemente sea parte, pero yo creo que es un poco tarde también, ¿no? Porque me parece... después de la caída de Chávarri, el presidente ejercía un liderazgo solitario en el país. Tenía 62% de aprobación y los líderes que le seguían tenían 18, 20. Y además había una particularidad. El líder que simbolizaba duramente la oposición era Alan García. Al desaparecer Alan García, ¿no?, ha desaparecido también el punching ball que explicaba la oposición, ¿no?, la lucha contra la oposición contra Vizcarra, ¿no? Y ha terminado, digamos, haciéndose añicos con la coalición vizcarrista, ¿no? Porque el enemigo común, por decirlo de alguna manera, o el enemigo, por ponerlo en algunas palabras, te da fortaleza. Por eso yo decía, ¿no? Es claro con aquello contra lo que está peleando. Insisto, ¿no?, en que es peligroso que en el Perú el presidente tenga más del 50% de aprobación. Y yo diría que casi es inconstitucional. Deberíamos aprobar una ley para que el presidente no tenga más del 50% de aprobación. ¿Por qué? Porque expresa un liderazgo solitario en un país donde no tienes partidos, donde hay caudillismo. Pero ayudaría... La escalera sirve para subir, pero también para bajar. Además, un liderazgo sin ideas y sin equipo es un liderazgo. El tema del equipo me preocupa. Ojo que la primer ministra justamente me parece de las más acertadas de este gabinete y es de las que más punche tiene para hacerse visible. Ahora, pero otra vez, Salvador del Solar y Vicente Ceballos, que ya era protagonista antes de que llegara Salvador del Solar. Pare usted de contar, ¿no? Sí. Pare usted de contar otra vez. Porque por lo menos un equipo ejecutivo fuerte se necesitaría para la política menuda, cotidiana de la que hablabas. Quizás lo que venga sea ahora un consenso a palos
entre el gobierno y el Congreso. ¿A qué llamamos un consenso a palos? En que va el Congreso a hacer cosas en relación a las reformas, probablemente algunas muy tímidas. Y otras muy malas. Por ejemplo, va a revisar probablemente el asunto de la inmunidad a través de una modificación de reglamento. Bueno, yo creo que hay una discusión constitucional, porque yo no sé si una modificación del reglamento podrá salvar la prohibición de inmunidad, de la prohibición de la prisión de congresistas del artículo 93. Ahí por lo menos hay una discusión. Pero sea como fuese, me da la impresión que con lo de ayer, o a pesar de lo de ayer, el Congreso está moviéndose. Y entonces mi pregunta es, ¿qué más podrá o deberá o tendrá que hacer el gobierno para incentivar, impulsar al Congreso en este especie de diálogo de sordos y consenso a palos para seguir aprobando cosas de reforma? Porque un aspecto que es el gran riesgo que nos corremos es que esto se reduzca a una guerrita ejecutivo-legislativo y entonces que no se aprueben cosas que se necesitan, sino te apruebo lo que te fastidia. La señora Aramayo acaba de presentar un proyecto de ley que está muy bien, que pretende regular la reelección porque no le creen a Vizcarra que no se va a reelegir, según el cual nadie que ha ocupado la presidencia bajo ninguna circunstancia se puede reelegir. Me parece fantástico, pero si eso es lo que necesitábamos, o ese es lo que se va a aprobar primero porque el Congreso le quiere devolver le quiere dar el vuelto al Por lo pronto, presidente. el proyecto parece poco viable porque se requiere una reforma constitucional y 2 legislaturas, 87 votos. En segundo lugar, porque se refiere a aspectos que ya han sido rechazados por la población a través del referéndum, es decir, ya no se puede tocar ese tema. Y en tercer lugar, porque el tema de la no reelección del presidente está implícito en la Constitución. Claro. Ahora, pero vemos en lo que se convirtió esto. Pero es el fantasma brasileño, pues, ¿no? O sea, una élite política que está ajustando cuentas entre sus partes. ¿Nos ves cerca a Brasil? Veo dos ejemplos que deberíamos tomar para bien y para mal. Chile, en medio de una enorme crisis política, produjo reformas muy interesantes entre el año 2015 y 2017. Con una Bachelet muy debilitada. Con una presidenta muy cuestionada, pero es un país donde se advierte cierta renovación interna de la democracia, ¿no? Y entonces hubo movilización y pacto por la reforma, desde el famoso informe Engel, ¿no? En Chile. Y la otra experiencia es Brasil, porque en Brasil la caída de Dilma Rousseff para mucha gente implicó este es el momento de las reformas. Llegó el presidente Temer, muy impopular, pero el sistema no supo movilizarse contra la corrupción, pero no pactar la reforma. Y después se convocaron elecciones con los estados que nosotros tenemos. El presidente habla de llegar al 2021 con una institucionalidad más fuerte, pero me pregunto, ¿cómo le pides a una institución como el Congreso que realice reformas si le estás quitando la posibilidad de reelección, que hay que decirlo, fue una medida populista, le has cerrado la puerta a la bicameralidad y aparentemente estás exponiendo con el tema de la... Y cada cierto tiempo los coloca contra la pared. Exactamente, es decir, aquel lugar donde se tiene que hacer... Si hay algo que va a llegar más débil que nada al 2021, va a ser el Congreso. Entonces, puedes empezar una reforma cuando la institución que tiene que llevarla a cabo la has calateado en el camino. Ganas de que la calatee teníamos todos, pero ¿es políticamente inteligente? Pero además, Patricia, yo creo que no nos debemos olvidar, y insisto en la idea, la calle se sigue calentando. Es decir, creo que el tema del control de la seguridad pública, fruto de la toma de carreteras, va a crecer. Y el gobierno no va a dar una respuesta adecuada. Me parece que por ahí se va a desplazar el problema político. Y yo creo que a la larga pierde más la presidencia y el presidencialismo. Nosotros desde Fujimori hemos elegido presidentes débiles. Y esas presidencias débiles no han podido hacer grandes reformas. La gran reforma que hicimos el año 2001 fue la descentralización. Luego en el gobierno de García y Humala fue un desastre, por cierto. Se hizo la reforma de la educación, la segunda, que está tambaleando. Luego el presidente Vizcarra ha planteado la reforma de la justicia y la reforma política cuarta. Y quizás deberíamos tener seriamente pensado una quinta reforma de la seguridad ciudadana. Pero ninguna de estas 5 reformas podríamos decir que se ha cristalizado, porque nosotros hemos tenido todo ese tiempo gobiernos débiles. En este contexto, lo más probable es que el año 2021, a despecho de lo que quiera el presidente Vizcarra, es que tengamos un presidente débil y un Congreso fragmentado. Porque nosotros hemos tenido antes
presidentes débiles, pero congresos no tan fragmentados. Desde Kuczynski para ahora, incluyendo Vizcarra, tenemos las dos cosas. Presidencias débiles o que se han debilitado en los últimos meses, el caso de Vizcarra, y congresos muy fragmentados con 10 bancadas. No se puede ser país, no se puede reorientar, no se puede redistribuir, no se puede reformar, no se puede hacer grandes políticas públicas y solo nos tenemos que contentar con la continuidad, con congreso fragmentado y gobierno débil. Y eso no va a mejorar. Las reglas de juego que hemos puesto para el Congreso, que es para los siguientes congresos, no lo van a fortalecer. Y yo creo que no hemos hecho lo suficiente en fortalecer y darle oportunidad a instituciones que tienen que ver con los procesos de reforma. Uno, el Acuerdo Nacional, que debió ser y debe ser, digamos, el cenáculo en donde justamente las fuerzas políticas y el gobierno se pongan de acuerdo. Y no se lo toman en serio, pues. Las fuerzas políticas no se lo toman en serio. Y luego el Instituto Nacional de Planificación, que es una institución orgánica y del cual deberían producirse... que curiosamente han trabajado juntos los dos, ¿no? Pero otra vez son instituciones fundamentales que en otros países marcan las líneas políticas y las líneas de desarrollo y acá no sabemos ni en qué van, ¿no? Ni en qué van. La mirada cortoplacista nos está matando un poco a todos. La menudencia, la pelea por las formas. Por eso os digo, aprovechemos que estamos en discusión sobre si hay una cuestión de confianza o no y reparemos que hay una cuestión de sustancia. De acuerdo. Y en realidad el actor político en el Perú es más actor que político y entonces, claro, dramatiza, sobreactúa todos y no nos dejan ver los temas de fondo, ¿no? Del 1 al 10, señores, ¿qué posibilidades hay de que la reforma política salga adelante? Siendo 1 la más baja, 10 la más alta. Por experiencia dejo a Víctor primero que lo diga. Yo no le pongo un número, pero sí, yo sí creo que se van a hacer algunas reformas menores. Menores, de acuerdo, en 4 pondríamos. 3. O sea, la pregunta entonces ahora está si el presidente debe quemar toda su caudal político con una reforma que probablemente ya no tenga mucho oxígeno. O producir una gran movilización que promueva la conciencia. Se han hecho pocas leyes sobre mujeres en los últimos años, pero hay una enorme conciencia sobre el derecho de las mujeres. Y entonces, claro, entre la conciencia social y la institucionalidad también puede haber una brecha, pero ahí depende, pues, qué escoges tú, ¿no? Y finalmente, tú pones de ejemplo, Juan, y me alegra que esté el doctor García Toma acá, veamos a Brasil, llegó un Bolsonaro. Perdón, pero de ese comunicado que hemos leído, disculpe, doctor García Toma, a mí no se me ocurre que va a venir nada más que un Bolsonaro. Que es casi lo que se está pidiendo es un Bolsonaro. Yo creo que se ha leído mal el comunicado, ¿no? Porque si usted igualito lo que decía, con todo su... Bueno, varias de las cosas que se dicen en el comunicado son ciertas. Primero, el presidente Vizcarra intenta pasar de una democracia representativa a una democracia plebiscitaria. De acuerdo, una prueba de ello es el referéndum. Pero el tema de la familia... El último punto, que es el más discutible, no deja... La dictadura de lo políticamente correcto. Pero en relación al tema de la familia y lo políticamente correcto, debemos recordar que hay miles y miles de personas que están de acuerdo con esa posición. Sí, también con la pena de muerte. No es un tema y hay miles marginal. Y miles de personas, doctor García Toma, que no viven bajo ese concepto de familia, que no están siendo protegidas por el Estado, pero, que son discriminadas y maltratadas. Y eso debe ser objeto de un debate y una discusión. Lo que no se puede es hacer el contrabando, que es lo que ha pasado. Me parece que el tema no ha sido explicado de manera transparente y no ha habido un debate amplio y abierto como merecía el Quizás caso. Necesita, por lo que dice Víctor, un segundo comunicado. Y si yo quito firmas como la de Víctor, como la de mi amiga María Pilar Tello, Hugo Neira y algunos otros militantes del PPC, que yo sé que tienen una opinión mucho más coherente, el resto da para la fundación de un partido de ultraderecha, Vox, de Perú, ¿no es cierto? Entonces quizás se necesita un segundo comunicado para Es un comunicado, digamos que el punto de unión es una visión republicana.